La pandemia pone a rezar a 2,6 millones de británicos que no lo hacían nunca, un 5% de la población. La gravedad de la pandemia del coronavirus se disparó en el Reino Unido con 800 muertos al día a partir del 8 de abril. Hacia el 25 de abril, las cifras británicas alcanzaban los 20.300 muertos, 50 días después de la primera víctima mortal en el país. En ese contexto, entre el 24 y el 27 de abril, la casa de sondeos Savanta.com.res entrevistó a 2.100 adultos para estudiar cómo afectaba el confinamiento a su vida espiritual o de oración. Según ese estudio, de unos 52 millones de adultos, un 5% son personas que antes no rezaban ni leían cosas espirituales, pero ahora lo han hecho por primera vez durante el confinamiento. Además, hasta un 9% han visto o escuchado en radio, televisión o internet servicios religiosos sin haberlo hecho nunca antes. Parece un porcentaje pequeño, pero en términos absolutos es bastante gente. 2,6 millones de británicos rezando por primera vez sin haberlo hecho antes. 5 millones de británicos que nunca han sido espectadores de servicios religiosos en radio, internet o televisión, conectándose a misas y predicaciones por primera vez. La mitad de los cristianos nunca rezan, un 40% nunca va al templo. Hay que tener en cuenta que esas cifras incluyen a muchas personas que se declaran cristianas, pero que no eran nada practicantes. Pocos son ateos, la mayoría son cristianos nominales, alejados de la fe. En condiciones normales, es decir, en la vida antes del coronavirus, la mitad de los británicos que se declaran cristianos nunca rezan, ni siquiera en momentos de crisis, y un 40% de los cristianos nunca se acercan al templo. Además, solo un 52% de la población británica se declara cristiana, según esta encuesta. Los que se declaran directamente sin religión en esta encuesta son un 28% de la población adulta, unos 14,6 millones de personas. De ellos, solo un 2% se ha puesto a rezar o a leer cosas religiosas, es decir, algo menos de 300.000 personas. ¿Con qué intenciones se reza en tiempos de coronavirus? Entre los que han rezado estos días, ¿por qué intenciones lo han hecho? La encuesta arroja estos resultados. Por su familia, el 53%. Por sus amigos, el 34%. Para dar gracias a Dios, el 34%. Por uno mismo, por sus necesidades o trato con Dios, 28%. Por los servicios en primera línea, como los sanitarios, el 27%. Por alguien enfermo de COVID-19, el 20%. Pidiendo guía espiritual, el 19%. Alabando o adorando a Dios, 19%. Por la respuesta del gobierno a la pandemia, 18%. Para pedir perdón, confesar pecados, 17%. Por el medio ambiente, 15%. Por otros países con COVID-19, 15%. Por necesidades materiales o laborales, 9%. Por ninguna de estas cosas, el 13%. La oración y la acción van de la mano. Ruth Valerio, de la ONG cristiana Tear Fund, que encargó y pagó el estudio, declaró en Premier Christian News que los resultados servían para animarse. Da ánimos ver la cantidad de gente que en el Reino Unido está rezando durante esta dura época. Creo que la investigación demuestra que la oración es más común de lo que muchos podrían pensar. Nuestra experiencia en Tear Fund es que la oración y la acción práctica van de la mano. Hemos visto muchas acciones prácticas en respuesta al coronavirus y anima a ver que también hay oración. Tear Fund trabaja en 45 países, donde estos días ofrece sobre todo materiales sanitarios y de higiene para reducir el riesgo de contagio. La religiosidad en el Reino Unido. Según este estudio, solo un 61% de los encuestados declaraba pertenecer a alguna religión. Un 52% eran cristianos,
un 9% se repartían entre musulmanes, hindúes, judíos, budistas y otros. ¿Con qué frecuencia reza usted si lo hace?, se preguntó en el sondeo a todos los encuestados. Varias veces al día, 8%, una vez al día, 8%, una vez por semana, 3%, una vez al mes, 2%, de vez en cuando, 7%, casi nunca, 5%, en momentos de crisis, 6% y nunca, 50%. Entre los cristianos, los porcentajes sobre frecuencia de oración antes del coronavirus fueron varias veces al día, 11%, una vez al día, 13%, una vez por semana, 9%, una vez al mes, 3%, de vez en cuando, 10%, casi nunca, 8%, en momentos de crisis, 9% y nunca, 30%. Preguntados sobre asistencia a la Iglesia, un 20% de cristianos declararon ir cada semana o incluso más, con un 40% declarando que no va nunca y un 22% admitiendo que solo va una o dos veces al año, sin contabilizar actos sociales como bodas. Un 62% de musulmanes declararon rezar varias veces al día, a los que hay que añadir otro 6% que reza cada día. Solo un 6% dice que no reza nunca. Entre las personas sin religión hay un 8% que reza algunas veces, en tiempos de crisis o incluso cada día, pero el 87% no reza nunca. Esto se habría reducido ahora con un 2%, unas 300.000 personas, que han rezado por primera vez a raíz del confinamiento y el coronavirus. Esperamos que os hayan gustado estos datos que os ofrecemos desde el canal El Rosario de las 11 por cortesía de religionenlibertad.com, a quien agradecemos que nos nutra de todos estos contenidos. Si os ha gustado, os animamos a dar like, reenviad, compartir y suscribiros al canal El Rosario de las 11. Aprovechamos para invitaros una vez más al rezo del Santo Rosario esta noche a las 11 hora española. Un abrazo fuerte para todos y que Dios os bendiga.